Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano en este su canal 17 WLRN, un canal educacional. Con nosotros, como todos los meses, tenemos a la doctora Cristina Baghinotti. Cristina, bienvenida una vez más a este programa. Gracias. Que es tuyo también y de todos los invitados. Vamos a tratar hoy una temática que parece lejana, pero que no lo es. El problema es que pocos lo reconocemos, que es la fobia. Exacto. La fobia, ¿qué tú puedes decirnos sobre la fobia? Bueno, la fobia es un desorden del miedo, pero justamente tenemos de alguna manera que para definir la fobia, deslindarla, hacer la diferenciación entre el miedo y la fobia. Y el miedo no es lo mismo. El miedo es, por ejemplo, yo voy por un camino muy bonito en una montaña haciendo jogging y de pronto aparece un oso. Entonces, inmediatamente la amígdala en mi cerebro, ¿verdad?, que es un conjunto, un núcleo de células neuronales que están en relación con el cerebro de las emociones o el límbico, envía señales de ese peligro para mi vida al sistema nervioso automático. Y este libera en el organismo una serie de hormonas, dopamina, cortisol, que producen todo un cambio fisiológico en mí y me preparan para la respuesta de ataque o huida. Entonces hay sudoración, taquicardia, me siento mareado. Pánico. ¡Qué horror! Claro, es terrible. Y entonces o ataco, que muy pocos lo hacen, o salgo corriendo. Generalmente vemos que la gente, cuando se escuchan una balacera, por ejemplo, o cuando están ante un peligro, salen corriendo. Esto no se puede controlar, es una respuesta automática. Este es el miedo, y el miedo es evolutivo, beneficioso, muy atrás en el tiempo, en los albores de la humanidad, de no haber tenido este mecanismo de la amígdala y el sistema nervioso autónomo, hubiéramos perecido, no hubiéramos llegado al siglo XXI. Ahora bien... ¿Y en qué es beneficioso? Por eso. Es beneficioso porque justamente cuando hay un peligro para nuestra vida, huimos. Si no existiera ese mecanismo, ante un peligro, no solo no lo reconoceríamos como peligro, sino que nos quedaríamos. Es un reflejo. Es casi un reflejo, exactamente. No exactamente, pero sí es un procesamiento automático. Ahora, si yo voy por ese bonito camino de montaña, haciendo jogging, y veo pasar tú nos las has visto a veces, ese ejército de hormiguitas, esa fila de hormiguitas pequeñitas, muy chiquititas, y yo siento lo mismo que cuando estoy frente a un lobo, cuando estoy frente a un animal que me va a atacar salvaje, estamos en el terreno de la fobia. Porque allí no hay esa ansiedad normal, ¿no? Este procesamiento fisiológico normal que me protege contra el peligro, porque hay un peligro real. Aquí no hay ningún peligro real. Entonces mi reacción es desproporcionada, es inadecuada a un grupo de hormiguitas indefensas que pasan por el camino. Y a mí me sucede lo mismo, palpitaciones, sudoración, mareo, salgo corriendo de esa situación. O sea, es un reflejo condicionado. Ese es el estatuto de la fobia. No es un reflejo, porque vamos a ver que las fobias, la etiología, tiene mucho que ver o bien con situaciones presentes traumáticas de la vida de uno, o bien con situaciones traumáticas de nuestra infancia. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fundamental de la fobia? Es la angustia. Yo siento una angustia tremenda. Entonces voy a evitar cualquier situación que me enfrente con insectos o con el objeto fobógeno que pueden ser las arañas, ¿verdad? O cualquier otro objeto. ¿Y puede ser imaginativo? Bueno, no, estaríamos en una psicosis allí. No, es algo que realmente es un mecanismo de defensa de nuestra psiquis. Esto ya lo estudió Freud hace muchísimos años en relación con la angustia, cuando estudiaba la angustia y las fobias que le preocupaban mucho. Y entonces se descubre que la angustia tremenda lo que hace es revelar un trauma infantil. Pero ¿cómo se revela? Cuando sucede algo en la infancia,
algo traumático. El niño ve a los 5 o 6 años que el padre le pega a la madre. O descubre una escena sexual inadecuada, de pronto, de los padres. Es tan inaceptable para el niño, por falta de comprensión adecuada, que entonces lo traumatiza. Y ocurre una división entre esa escena que ve, que la manda directamente al inconsciente por represión. Por eso decimos en psicología que la angustia fóbica es la que provoca la represión, porque esa escena donde ve que el padre está golpeando a la madre cae, se reprime. Pero lo que queda colgando es el afecto o toda esta emoción, tú sabes, esta emoción tremenda que el niño sintió al ver esa escena. Entonces, esa emoción, ¿qué hace? Como es inaceptable para él, se desplaza. Esto es todo un mecanismo inconsciente. Se desplaza hacia un objeto. Y entonces, en lugar de sentir ese terror y ese miedo hacia el padre, siente un terror y un miedo a una hormiga, a una araña, a un pájaro. Hay muchísimas, hay más de 200 fobias. Vale decir que hay un desplazamiento. Primero hay una angustia, se reprime, lógicamente, una angustia primaria en la infancia, se reprime esa escena y el afecto se liga a otra representación que así se llama técnicamente, que es representación la escena traumática. Porque toda vivencia nuestra de seres humanos está formada por una escena de todos los días y un afecto. Yo estoy aquí, te veo a ti, tengo un afecto de amistad hacia ti, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando ocurre algo traumático se separan ambos. ¿Y cuando hay identificación con la víctima? Bueno, eso sería otro caso. Justamente el niño puede sentir un proceso de identificación, pero cuando es muy niño no con la madre. Lo que siente es terror y miedo porque están golpeando a la madre. Si quiere llamarle identificación pudiera ser. Pero tiene miedo, es decir, es un acto tan tremendo que puede de alguna manera provocar, sí, una suerte de terror, ¿no? Y de miedo a que no solo le suceda o le siga sucediendo a la madre, sino que le suceda a él mismo. Tú sabes que hay varias fobias, está la agorafobia, está las fobias animales, las fobias específicas y la fobia social, ¿verdad? Que es una fobia horrible, y es la que experimentan en los regímenes dictatoriales, tiránicos, totalitarios, mucho de la población. Yo tengo el ejemplo de Cuba, donde las personas cuando van a hablar algo que puede buscarle cualquier tipo de repercusión con el régimen, miran a los lados, miran hacia atrás, porque piensan que los están vigilando y que va a ser negativo lo que va a recibir como respuesta. Claro, ahora desde el punto de vista, es buena tu acotación, desde el punto de vista psicológico, una fobia social no tiene la misma etiología u origen que las fobias específicas. Específica quiere decir específicamente a un animal, específicamente a algo, a un objeto, porque pueden ser objetos, situaciones o actividades, ¿verdad? Sino que la fobia social tiene su origen en una mala relación con los padres. Los padres lo humillaron, los padres le hicieron sentir vergüenza frente a los demás, señalándole sus defectos cuando era niño. Y entonces eso ha quedado allí y se manifiesta de grande por este miedo a la interrelación humana. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta desde el punto de vista psicológico? Tener miedo a que te juzguen, que juzguen cuando hablas, cuando comes, miedo a vomitar en público, miedo a sentirse muy mal y que los demás lo juzguen. Por eso generalmente se sonrojan mucho, se confunden con individuos tímidos, pero en realidad tienen un problema relacional, que es distinto de la agorafobia, porque la agorafobia es el miedo al espacio abierto. Y tiene que ver mucho más con todo el yo, con la identificación, es mucho más amplia, probablemente inclusive lo que llamaba Freud las fobias primarias. ¿Cuáles son las fobias primarias? El miedo que todos tenemos, ¿no? Este miedo profundo a la oscuridad, a la muerte, a las enfermedades. Entonces este miedo a la cosa amplia, incomprensible. Yo me siento poco protegido en un ambiente muy amplio. Entonces, ahí se identifican miedo y fobia al mismo tiempo, porque no hay
un estímulo que la provoque. No, sí, el estímulo es el espacio abierto. Y es una fobia porque los agorafóbicos terminan no saliendo de sus casas, terminan no abriendo la puerta de sus casas y tratando de que los demás les traigan la comida, los vengan a visitar. Porque claro, la fobia se puede evitar. Si tú tienes miedo a una araña, tratas de no ver la araña y vives tranquilo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Hay fobias mucho más discapacitantes, mucho más inhabilitantes, como la fobia al espacio abierto, a salir en medio de una multitud, ¿verdad? También es discapacitante la fobia social, sin duda es discapacitante. ¿Por qué? Porque la persona siempre está con ese temor a ser juzgado por los demás. A ser siempre la persona más vulnerable, la que no tiene aptitudes, la que no tiene cualidades. Y esto lógicamente tiene que ver con una niñez, con una crianza realmente humillante. Casi todo va a parar a la niñez, a los padres. No todo, por ejemplo. Casi dije. Sí, claro, claro. Generalmente, porque fíjate, los 6 años fundacionales del ser humano son del nacimiento a los 6 años. Entonces son los años de formación. Fíjate una plantita, tú hieres una plantita cuando está naciendo y ya no va a ser nunca una planta sana, una planta vigorosa, una flor vigorosa. Igualmente es la vida del ser humano. Los primeros 6 años se tiene mucho cuidado porque realmente plantean un desafío a los padres para no provocarlo. Ahora bien, Freud, tú sabes que estas neurosis, que tienen muchísimas categorizaciones, y como te decía hay más de 200 de estas fobias, Freud las colocó dentro de una categoría, y es a propósito de lo que tú me dices, que se llaman psiconeurosis o neurosis de defensa, que son la histeria, las obsesiones, la neurosis obsesiva y las fobias, ¿verdad? Que tenían este origen, ¿por qué psiconeurosis? Psicógeno, hay un procesamiento, algo pasó y la mente mía, para liberarse de esa representación o de ese hecho intolerable, entonces hace un desplazamiento, ¿verdad? Entonces hay todo un procesamiento psíquico que no ocurre en la otra categorización de Freud de las neurosis actuales, que son aquellas provocadas por traumas presentes. Pues se ha muerto alguien, tengo una enfermedad terminal, cosas realmente que cambian puntos pivotales en nuestra vida, uno se queda sin dinero, entonces pueden llegar a provocar fobias, pero son lógicamente neurosis fóbicas provocadas por situaciones presentes. ¿Y siempre se mantienen en el campo de las neurosis, nunca pasan a ser psicosis? Pueden tener algunos, sí, hay casos en que cuando son muy graves pueden tener algún tipo de psicosis. Breve, porque no es exactamente la entidad nosológica como la psicosis, la entidad clínica, sino que en efecto puede sí tener episodios de psicosis. ¿Y cómo se manifiestan? Bueno, la diferencia con el episodio de neurosis. Claro, habíamos hecho un programa muy interesante sobre esto, justamente las diferencias, ¿no? En la psicosis hay un quiebre de la mente, hay una desestructuración de la mente y el individuo no vive la realidad real, sino que vive la realidad de su mente, lo que su mente ha creado. De alguna manera, porque claro, tenemos que entender el aparato psíquico. ¿Qué es el aparato psíquico? La mente, ¿no? Imagínate como un recipiente que mantiene siempre toda su energía formada de los estímulos del organismo y los estímulos de afuera, siempre en equilibrio hacia la homeostasis. Vale decir que cuando ocurre un hecho muy fuerte en nuestra vida que nos golpea emocionalmente, se desequilibra. Y el organismo, y el aparato psíquico va a encontrar siempre la manera de deshacerse de ese exceso, de ese estímulo que hiere. Una de las maneras de deshacerse de eso, en el caso de las fobias, es justamente desplazar, ¿no es cierto?, esa emoción tan tremenda que amenaza con destruir el equilibrio de la psiquis, desplazarla a un hecho que puede evitar. Por lo tanto, no son permanentes.
Las fobias pueden tratarse muy bien. Por ejemplo, la fobia social se trata muy bien con terapia de grupo. Fíjate, ¿por qué? Porque como son relacionales los problemas que tiene la persona que padece esta fobia social, es importante empezar a expresarlo en un grupo. A un grupo que le está pasando lo mismo, ¿no? Son terapias grupales de personas que sufren la fobia social. Entonces eso ayuda muchísimo. También ayuda en otras terapias, como las fobias específicas, lo cognitivo-conductual. Y hay un tratamiento específico muy bueno que lo descubre en 1958 Joseph Volpe, que es todo la terapia comportamental o de conducta. Entonces, vale decir que él descubre, en realidad no lo descubre, pero lo sistematiza, lo que se llama la desensibilización sistemática. Es decir, que si a ti te dan fobia las arañas, el tratamiento consiste en acercarte a pasos lentos cada vez más al objeto fobógeno, en este caso la araña, hasta que finalmente no le tengas miedo. Yo tengo una experiencia de adolescente en mi barrio, que era un barrio muy caliente, sí, en La Habana. Había un grupo de pandilleros cerca de la parroquia. Sí. Entonces, casi todos los monaguillos teníamos precaución, sí, y algunos hasta miedo de pasar cerca de ellos. Y yo me sentía con miedo. Y lo que hacía era ir de frente a donde estaban y pedir permiso y pasar por el medio del grupo. Bueno, eso es muy bueno. ¿Y sabes cómo se llama? Se llaman conductas contrafóbicas. La conducta contrafóbica es una conducta de desafío. Yo voy a desafiar eso que me está provocando miedo. Y ocurren mucho. Y también están los acompañantes contrafóbicos. ¿Cómo desafío yo si tengo miedo a salir, por ejemplo, y que me pase algo? Bueno, me las ingenio para que un amigo siempre me acompañe, un familiar esté siempre conmigo. Es decir, que lo que tú hiciste es una actitud desafiante. Es ir justamente, es contrafóbico, ¿no? Es enfrentar el miedo. Fíjate en la película de Freddy Krueger, ¿no? Es una anécdota. ¿Cómo termina esta película? ¿Cómo vence esas pesadillas la protagonista? Un buen día le da frente, ¿no? Y dice, eres nada más que un sueño, que una pesadilla. Y en ese momento deja de tener las pesadillas, ¿verdad? Vale decir que también sirve, pero no todo el mundo puede. ¿Por qué? Porque cuando se establece una fobia, que generalmente es un síntoma que acompaña también a muchas otras enfermedades, ¿verdad?, a muchos otros cuadros. Cuando se acompaña, va a su vez acompañada, valga la redundancia, por una activación fisiológica. Hay sudoración, hay latido cardíaco, hay temblor en el cuerpo, cuando es una fobia establecida, ¿verdad? No solamente un miedo o un desagrado. De modo que existe en la mayoría de los casos la remisión, pero bajo terapia, bajo tratamiento, en algunos casos farmacológico también. ¿Y los padres se dan cuenta de estas cosas? Claro, fíjate que las fobias pueden aparecer en cualquier momento de la vida. No así un trastorno de personalidad. Muchas veces se confunde la fobia con el trastorno de personalidad por evitación, que es esa persona que evita ciertas cosas, ¿verdad? No, la fobia puede aparecer en cualquier momento. En la adolescencia, por un problema traumático, con lo cual, sí, o puede aparecer también en la infancia o en la adultez. Vale decir que si aparece en la infancia, desde ya hay fobias infantiles. Está la fobia escolar, por ejemplo, la fobia a ir a la escuela. ¿Por qué? Porque el niño siente ciertas amenazas en el medio de la escuela, que probablemente tengan que ver con actitudes o amenazas dentro del hogar, no a él mismo, ¿no?, pero actitudes realmente difíciles de comprender para un niño en el hogar. Entonces no quiere ir al colegio. Bueno, hay un caso de un colega en Argentina muy interesante para poder ilustrar bien el tema de las fobias, ¿no?, que la gente lo comprenda muy bien. Una paciente concurre a este consultorio porque tenía mucho miedo a salir a la calle, porque pensaba que la iban a atacar,
que alguien le iba a tirar un auto encima, que alguien la iba a raptar. ¿No? Y entonces, a medida que transcurre la terapia, que también es psicoanalítica para las fobias específicas, se sigue usando la terapia de psicoanálisis, van muy atrás, ahondando en su pasado. Ella era una mujer muy correcta, muy educada realmente, muy pulcra. Descubre que en la niñez el padre era tiránico, era autoritario y quería que en la casa se hicieran las cosas que él quería. Entonces ella era una gran rebelde, se oponía, se peleaba todo el tiempo al padre, realmente un hogar en donde esa relación es disfuncional, pero un día el padre se enferma gravemente y ella siente mucha culpa y decide portarse bien y ser todo lo que el padre quiere, y desde entonces continúa su vida así. Pero ¿qué sucede? Era tan insoportable ser otra persona distinta a lo que era ella, que desplaza ese desagrado en el miedo a que la ataquen en la calle. Es decir, que en lugar de sentir desagrado por el padre, que lo amaba obviamente, siente miedo y aversión porque alguien la va a atacar. Cuando comprende esto a través de la terapia, deja de sentir ese miedo. Porque lo valioso de la terapia es deshacerse de eso que provocó, digamos, la defensa, la angustia primera, lógicamente la represión. Tenemos que sacar del inconsciente eso que provocó el desplazamiento, ¿verdad? De la Hay algo que ocurre tanto en el hogar como en las escuelas por los maestros, como en la sociedad por las autoridades, que es la manipulación y la sugestión, por lo cual nos inculcan tener una respuesta fóbica, de miedo, de angustia, y esto yo me pregunto, ¿cómo puede la sociedad, el ser humano, enfrentarse a este tipo de manipulación o sugestión que lo inducen a la fobia? Bueno, no siempre, claro, no siempre la sugestión y la hipnosis inducen a una fobia, pero claro que son muy graves y claro que son determinantes de problemas severos de personalidad y de conducta social, sin duda. En el hogar surge todo, es decir, debemos intentar no manipular a nuestros hijos para que ellos no le parezca una actitud normal y se dejen manipular luego por la sociedad, ¿verdad? Entonces, pero los casi tenemos que pocos ser padres Claro. no utilizan la manipulación. Lo que pasa es que a veces es una manipulación inconsciente y esto me lleva a los pensamientos, alejándonos de las fobias, me lleva a los pensamientos de Piera Olanier cuando ella hablaba y decía que existe una violencia primaria sobre el niño y una violencia secundaria. ¿Cuál es la violencia primaria? Es una violencia necesaria, aunque te parezca paradójico. Cuando el bebé nace como decía Aristóteles como una tabula rasa. Trae algunas inclinaciones, pero es una tabla rasa. Nosotros debemos imponerle un paradigma, unas costumbres de vida, una manera de vivir, a qué colegio va a ir, qué partido político, qué religión, por ejemplo. Pero eso es educación. Eso es educación, pero no es manipulación. Pero es una violencia primaria que de alguna manera lo lleva al niño a elegir lo que los padres quieren. Ahora bien, ¿dónde entra la manipulación? En lo que ella llama violencia secundaria. Cuando ya el niño tiene 17, 18 años, 15, 16, e insistimos en que en lugar de estudiar canto, porque es artista, o pintura, sea un profesional de la medicina. Ahí lo estamos violentando, ya conscientemente, ¿verdad? Y lo estamos manipulando. Y entonces vemos en estas sociedades, lo hemos comentado, muchos individuos de 45, 50 años que dejan sus profesiones muy remuneradas para hacer lo que querían haber hecho o lo que les hubiera gustado en su adolescencia. Entonces, ¿cuál es la solución, Cristina? La solución es, lógicamente, dar una educación y una crianza a los hijos basada en nuestras creencias. Lógicamente, nuestra religión, ¿verdad? Unas buenas costumbres sociales, mucho diálogo, compasión, miramiento por el otro, todas estas cosas humanas. Lógicamente, ahora bien, tenemos que ir observando a nuestro niño a medida que crece. Si todos en nuestra familia somos médicos, abogados, somos psicólogos, arquitectos, y ella quiere ser bailarina clásica, no le digamos, esa profesión no te sirve, no vas a llegar a nada, no te va a dar dinero, es mucho sacrificio,
mejor sigue la carrera de papá, que es arquitecto, te va a dejar sus clientes. Eso es manipulación de alguna manera. Claro, pero que positiva. lo hacemos con una intención muy positiva, pero de pronto tenemos que poder guiar a nuestros hijos hacia la concreción de sus propias metas. ¿Quiénes son ellos? Son distintos a nosotros, Carlos. Tienen otras actitudes. Nosotros creemos que son como una prolongación de nuestro cuerpo. Yo comprendo, pero hay una sociedad permisiva en estos momentos y vemos los resultados. Sí. Jóvenes que en definitiva no saben lo que quieren. Vemos que la violencia, el sexo, el vicio, la droga abundan por doquier. Sí, y sí. quizás fue porque fuimos demasiado permisivos con nuestros hijos. Una cosa es la autoridad asertiva, decir, en esta casa estas son las reglas, no se cierra la puerta del cuarto, no hay televisión en los cuartos, se llega a determinada hora. Y otra cosa es la permisividad, lógicamente. Pero yo, dentro de esa autoridad asertiva, dejo que mi hijo se desarrolle, ¿verdad? Si le interesa la literatura sobre el arte y a mí el arte no me interesa, le compro libros sobre el arte, sin duda. Trato de que haga un taller. Ahora, la permisividad tiene que ver con lo moral, ¿verdad? Esto lo tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, quería comentarte, retomando el tema de las fobias, que existen fobias de carácter, que yo le llamo las fobias de la posmodernidad. Tú sabes que en los consultorios de los psicólogos se ven las fobias modernas y ya se llaman las enfermedades del siglo XXI, junto con la depresión, una gran epidemia. Por ejemplo, la nomofobia. ¿Sabes qué es eso? Es una fobia que presenta inclusive todo el abanico de respuestas fisiológicas a no tener el celular, a perder el celular. Perdemos nuestra vida, nuestra identidad, nuestros datos. Y entonces salimos disparados a buscar ese celular con sudoración. Nos ocurre a todos. Nos ocurre a todos y esto es una fobia social, ¿verdad? Que está ocurriendo. Y hay muchas otras fobias, lógicamente, que se están viendo, como la fobia a perderse algo importante en Facebook. No, hay gente que no puede estar fuera de Facebook. Vale decir que estamos creando nuevos cuadros sociales. Es importante decir también que la fobia no se confunde con la timidez, especialmente la fobia social, no confundirla con la timidez, y que por otro lado, esto es muy antiguo, Hipócrates ya hablaba de la timidez, que en realidad se trataba de las fobias. Muy bien, Cristina, como siempre, has presentado un panorama muy amplio y al mismo tiempo interesante y educativo. Y ustedes, amigos, hasta la semana que viene en otro programa Comentando.